Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestras reflexiones en el Salmo 23 que comenzamos en la sesión anterior. Un salmo que me consta que ustedes conocen muy bien, pero que no obstante vamos a volver a leer para estar bien familiarizados con lo que es el texto bíblico. Así que si tienen sus Biblias y me quieren acompañar, vamos a leer el Salmo 23, versículo 1, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, un salmo bien conocido, y no solamente conocido, sino un salmo que ha animado, ha acompañado a personas, a creyentes de todas las generaciones, en ocasiones a veces muy difíciles, en trances de la vida muy oscuros, como el último que vimos, si recuerdan, en nuestra sesión anterior, cuando el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, la peor de todas las circunstancias por las que un ser humano puede pasar, la propia muerte. No podemos detenernos a recordar todo lo que ya vimos en nuestra sesión anterior, les animo a que vean el estudio previo. Y ahora continuamos en donde lo dejamos, en el versículo 4, a la mitad, que dice, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Alguien ha dicho que los peores males de la vida son los que no existen, salvo excepto en nuestra imaginación, en nuestra mente. ¿Cuántas veces nos angustiamos por lo que puede llegar a pasarnos, por lo que nos puede llegar a ocurrir? Y eso nos crea a veces tal ansiedad, tal incertidumbre en relación con el futuro, que nos hace sufrir en el presente mucho más de lo que a veces sufrimos por las cosas por las que atravesamos realmente en la vida. ¿Qué puede deparar para nosotros el futuro? Ahora estamos inmersos en esta crisis de nivel mundial, algo sin precedentes, entiendo. El coronavirus, un virus que se ha extendido a una velocidad y haciendo estragos y condicionando la forma de vida de las personas por todos los sitios. Aquí en España seguimos, como ustedes ya saben, en cuarentena, en nuestras casas, sin poder salir más que para cosas fundamentalísimas y nada más. Y ha modificado todos nuestros hábitos de comportamiento. La economía la ha dejado tambaleándose, se ha extendido a otros muchos países, es una epidemia ya casi de nivel global y no solamente lo que tenemos en el presente, sino todo lo que puede venir en el futuro. Porque el mundo, tal como lo conocemos, evidentemente va a cambiar. Habrá un antes y un después de lo que está ocurriendo actualmente. Eso estoy convencido. Y en medio de toda esa situación, ahora hablando en el presente, podemos llegar a imaginar y a sufrir tanto por lo que puede ocurrir en el futuro y que luego no ocurra nada, no nos llegue a pasar nada de todo eso, pero ya hemos sufrido por adelantado. Debemos de centrarnos en el presente. Y Dios tiene siempre su propósito y cuando llegan las cosas Él está a nuestro lado y nos ayuda. Eso es lo que vemos en este salmo. Y no tiene sentido sufrir por adelantado por cosas que probablemente nunca van a ocurrir. Recuerdo haber escuchado la historia de una mujer hace ya muchos años que servía como criada, incluso puede que como esclava, realmente, seguramente como criada tal vez, para una mujer rica, pero muy melancólica,
siempre amargada, siempre triste. Y en cambio esta sirvienta, esta criada, era una mujer alegre, era una creyente. Era una mujer alegre, siempre cantando y alegre en su trabajo, en el desarrollo de sus quehaceres. Y ya una vez la mujer, la jefa, la dueña, le dice, pero bueno, vamos a ver, ¿tú por qué cantas siempre así? Imagínate, suponte que caes enferma, suponte que no puedes ir a trabajar, suponte que no tienes el dinero para llevarlo a casa para que tus hijos coman. Y la mujer ya, la criada, le detuvo, le paró y le dijo, mire señora, yo no supongo nada. El Señor es mi pastor, le dijo, y sé perfectamente que nada me faltará. Y le añadió algo más, dice, son todos esos supuestos los que en el fondo hacen que usted sea una mujer infeliz. Siempre sufriendo por adelantado, nunca confiando y descansando en el Señor. ¿Cuántas veces ocurre esto? Qué fácil en este momento actual en el que nos encontramos de crisis, pues empecemos a dejar volar nuestra imaginación y si pasa esto, si pasa lo otro. Bueno, desde luego Dios no ha dicho que no nos vayan a pasar cosas de esas. Nos pueden pasar cosas, claro que nos pueden pasar cosas. Pero en todo caso, nunca hemos de olvidar que el Señor está con nosotros. Y cada cosa que ocurra en nuestras vidas, si realmente llega a ocurrir, el Señor estará a nuestro lado. Y Él nos ama, Él está con nosotros. Y ese amor, el perfecto amor de Dios, echa fuera todo temor. Lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, en 1 Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando somos creyentes, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos convence del amor de Dios. Dios nos ama, está a nuestro lado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda pasar. El Señor está con nosotros. Añade también, y es de esto de lo que estoy hablando, pero lo dice el Salmo, dice, porque tú estarás conmigo. Y ahora aquí hay un cambio interesante en el Salmo, porque hasta ahora el salmista ha estado usando la tercera persona. Dice, el Señor es mi pastor. Pero ahora cambia a la segunda persona. Dice, tú estarás conmigo. Y es que cuando llega el momento de atravesar por el valle de sombra, de muerte, pues lo que el salmista percibe, porque conoce a Dios, el salmista entonces percibe que el Señor ya no va adelante, como hasta ahora. El Señor es mi pastor, Él me guiará, va adelante, como hacían los pastores en el Oriente en la antigüedad. Y va adelante, y actualmente incluso en muchos sitios también lo hemos visto, ¿verdad? No, ahora ya no va adelante, ahora vemos que va a su lado, estarás conmigo. Ese es otro de los cambios. El Señor ya no va adelante, sino que va a nuestro lado. ¿Cuándo? ¿Cuándo cambia esta situación? Cuando hay que pasar por los problemas graves de la vida, difíciles de la vida. Él se coloca a nuestro lado cuando hay que atravesar por esas zonas peligrosas en la vida. Y la única razón para no temer precisamente a la muerte y a las dificultades es esta. El Señor está con nosotros. Es el Señor que Él ha presentado como Jehová es mi pastor, el Todopoderoso, el Eterno. Él está a nuestro lado. Él tiene todos los recursos necesarios. Hablamos también que la figura del pastor viene encarnada clarísimamente en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso es interesante también esta nota. ¿Por qué razón? Porque el Señor nunca nos va a llevar a atravesar por algo por lo que Él previamente ya no haya pasado. Y cuando miramos la vida del Señor Jesucristo en este mundo, ¿por qué cosa no pasó Él? ¿Por cuál de todas las situaciones difíciles que nosotros atravesamos en la vida no pasó Él? Si podemos ver todas las desgracias, todas las dificultades, hasta la propia muerte, y no cualquier muerte. Oiga usted, la muerte de cruz. Y el menosprecio cuando se estaba muriendo. Bueno, cosas que prácticamente ningún ser humano en este mundo va a sufrir. Y Él, que ha experimentado todo eso, se coloca a nuestro lado, nosotros pasamos esas dificultades con Él a nuestro lado. Él que nos entiende, Él que nos comprende, que nos alienta, que nos fortalece,
que nos va mostrando qué es lo que viene después. Qué importante es, cómo marca la diferencia tener que pasar las pruebas uno solo a pasarlas con alguien que nos comprende. Es totalmente diferente el consuelo que recibimos de una persona que ya ha pasado por esas mismas cosas. Y Él es nuestro pastor que se coloca a nuestro lado. Recuerden las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo. Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ahora la promesa, lo que David decía en el Salmo 23, tú estarás conmigo, el Señor Jesucristo como el buen pastor dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Continúa el texto diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y estos dos elementos, la vara y el cayado, bueno, la vara era una especie como de garrote también, que acababa un palo largo, que acababa en una bola que tenía incrustados pues pinchos y servía, bueno, pues para mantener a raya a las fieras, que nadie se acercara porque allí hacía volar eso y desde luego aquello... ¿Cuál era el propósito? Defender a las ovejas. Y dice, tu cayado o el báculo, pues lo mismo, servía para guiar, identificaba al pastor guiando, pero también servía para disciplinar a las ovejas. Si una oveja se metía en un sembrado donde no se tuviera que meter, pues le daría... Si una oveja caía, por ejemplo, en algún sitio donde no podía salir, pues ese báculo pues tenía a veces esa forma que tienen los bastones arriba, a veces pues con eso podía cogerla y sacarla hacia arriba. La agarraría y la sacaría. Por lo tanto, esos dos elementos que el pastor llevaba, pues nos hablan por un lado de defensa, de protección, de dirección, de disciplina, de corrección, de que nos saca de los peligros, bueno, de muchas cosas. Eso es para la oveja. Eso es lo que nos inspira, ver a nuestro Señor con su vara y con su cayado. Nos sugiere esto, nos da confianza, nos da aliento, verle en su lugar, en su posición, llevando a cabo su labor. Ahora, hemos dicho algo que puede parecer, que puede sonar un poco extraño. Hemos hablado de la disciplina, de la corrección, y desde luego, a primera vista, la corrección o la disciplina no nos supone mucho consuelo ni mucho ánimo, en principio. La verdad es que casi que el más leve golpecito ya nos duele, y nos duele mucho. Pero debemos de ver en ello el amor de Dios, en la disciplina de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 8, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios nos disciplina porque nos ama. Y no solamente por eso, sino porque quiere hacer de nosotros personas más santas. Quiere cambiarnos. Quiere que seamos personas que le conocemos mejor, que disfrutamos más de la comunión con Él y que por lo tanto nos apartamos del pecado y de aquellas cosas malas que nos separan del Señor. En este sentido, la historia de un herrero cristiano pues es muy interesante. Él era un herrero que pasaba por bastantes dificultades en la vida. Y un hombre que no era creyente, pues le increpaba, le molestaba siempre con estas cuestiones, ¿no? Y un día este herrero finalmente le dice a este otro hombre, que no era creyente, le dice, ¿sabe usted que yo soy herrero, verdad? Pues bien, cuando trabajo, tomo un trozo de hierro, lo pongo en el fuego y lo sumerjo en el agua. Después lo golpeo con el martillo para ver si alcanza la resistencia necesaria. Si es así, lo caliento de nuevo al máximo repetidas veces y al final lo coloco sobre el yunque y fabrico una herramienta sólida capaz de servir durante muchos años. Pero si estimo que no podrá servir porque no sufre la prueba del fuego,
lo arrojo al montón de la chatarra para venderlo por unos céntimos. Yo creo, dijo él, que mi Padre Celestial me ha puesto a prueba para ver si resisto. Me ha sumergido en el fuego y en el agua y he intentado soportarlo con paciencia. Todos los días oraba: Señor, si lo juzgas bueno, ponme en el fuego. Haz de mí todo lo que desees, con tal que no me tires al montón de la chatarra. A mí me parece estremecedoras estas palabras, porque recogen de verdad el verdadero sentir del creyente. Sí, es verdad, las pruebas es pasarnos por el fuego y por el agua. Pero en ello percibimos que Dios quiere hacer de nosotros algo útil, personas útiles, que podamos cumplir un propósito. Lo terrible es que nos arrojen a la chatarra. El padre ha puesto antes la ilustración de que disciplina al hijo, y el que no disciplina a su hijo lo trata como un bastardo, como alguien que no es su hijo. Pero Dios no hace esto con nosotros. Y en ello, por muy doloroso que pueda resultarnos en un principio, debemos considerar y debemos ver la misericordia del Señor. No olvidemos ninguna de estas cosas en los momentos en los que vivimos, que vamos a atravesar probablemente situaciones difíciles. Estas verdades nos deben acompañar siempre, las debemos recordar. Añade luego: aderezas mesa delante de mí, en el versículo 5. Y aquí hay un cambio de metáfora. Hasta ahora Dios se había presentado como pastor, pero ahora cambia para presentarse como un anfitrión que tiene preparado un espléndido banquete al que el salmista en este caso está invitado como un huésped. Dios es el anfitrión, el salmista David es el huésped. Y esto nos lleva a recordar cómo era la hospitalidad oriental en los tiempos bíblicos. Y seguramente están familiarizados con ellos si han leído las Escrituras, porque pues allí el huésped, el invitado, pues era agasajado de una forma admirable. Primero se le proveería de agua para que se lavara, para que se refrescara, se le perfumaría, se le refrescaría. Luego se prepararía comida y bebida con mucha generosidad. Así que era un banquete donde era tratado con todo lujo de detalles, con cuidado, de esa manera, ¿no? Ustedes recuerdan, si no, en Lucas, en el capítulo 7, cuando el Señor va a casa de Simón, el fariseo, que le trató de esa forma tan despectiva, estaba siempre examinándolo, será profeta, y aquella mujer de mala vida, pues llegó, se puso a sus pies detrás del Señor, ungió sus pies con sus cabellos y un perfume carísimo. Y al hombre, el fariseo, mirando desde la distancia, decía: si fuera profeta sabría qué tipo de mujer es la que le está tocando. Y el Señor le dice: ¿te das cuenta cómo esta mujer realmente ha demostrado su amor por mí? Porque yo llegué a tu casa y no me has dado agua para lavarme, no me has dado ungüento, no me has dado... Esta mujer no ha hecho otra cosa nada más que atenderme. Ella es la que se ha comportado como alguien que realmente me ama. Bueno, eso serían las características propias de la cortesía y del buen hacer de aquellas personas en la antigüedad. Por otro lado, el anfitrión no solamente atendería a las necesidades de comida, bebida, de refrigerio, de descanso, sino también de protección. Mientras el invitado, el huésped, estaba en la casa del anfitrión, corría todo bajo su cuenta, incluso también la propia protección. ¿Recuerdan ustedes el caso de Lot en Sodoma y Gomorra, aquellos ángeles que llegan y los hombres de la ciudad intentan atacarlos? O lo mismo cuando en aquella otra ciudad con el levita, la concubina y su criado, lo mismo. Y el anfitrión dice: estos hombres vinieron bajo mi techo y están bajo mi protección, no los toquéis. Ellos buscaron otras alternativas, no muy apropiadas realmente, ¿no? Pero la idea es esta, que estaban bajo su protección. No podía pasarles nada estando bajo su cuidado. Todo su
su prestigio estaba empeñado en ellos, si algo les pasara mientras estaban en su casa, lo último que podrían imaginar ellos. Y nosotros estamos en la casa del Señor, estamos en su banquete, estamos bajo su protección, bajo su cuidado. Ahora, no olvidemos en todo caso que hemos sido invitados a la casa de Dios por su misericordia, únicamente por su misericordia. Para empezar, el hecho de pensar que hemos sido invitados a estar en la casa de Dios ya nos sobrecoge. Las casas de las personas importantes están cerradas a cal y canto para la gente normal y corriente. Es raro que usted vaya, le invite a alguien de la nobleza o personas importantes a su casa. Raro, raro. Y el Señor, el Dios del cielo, ¿cómo será su casa? Y Él nos invita a su casa. Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan, en el capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es asombroso que Dios haya preparado su casa para que nosotros vayamos allí. La casa de Dios. Increíble, increíble. Esto solamente puede ser posible por la misericordia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo todos nosotros éramos enemigos de Dios, extraviados, hablando mal de Dios y contradiciendo su palabra, pecando contra sus mandamientos. Éramos malos y lo somos realmente. Somos hombres pecadores. Y que Dios haya hecho todo lo posible para que, estando en esta condición, podamos ser invitados a su casa. Siempre me han hecho pensar estas palabras del Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros. Como si hubiera que hacer preparativos en el cielo para nuestra llegada. Y realmente los había que hacer. ¿Por qué? Porque como hombres pecadores no podíamos entrar en un lugar santo como ese, como es la casa de Dios. Dios tuvo que prepararnos y lo hizo por medio de su propio Hijo. Él murió en la cruz y ascendió al cielo como un hombre perfecto, ofreciendo salvación a hombres pecadores como nosotros, que ahora, por su gracia, por su misericordia, podemos ser preparados, somos preparados para entrar a su casa celestial. Esto es la misericordia de Dios, que queda perfectamente ilustrada en una historia que el propio David tuvo. En fin, es uno de los personajes, es el personaje también principal. ¿Recuerdan ustedes que David tuvo un enemigo terrible, que lo odió con todas sus fuerzas y además tenía muchos recursos para hacerle la vida imposible? Me refiero al rey Saúl. David le había servido con fidelidad, había salvado su vida, le perdonó la vida en varias ocasiones. Fue un hombre, era su yerno además, Saúl era su suegro. En fin, era un hombre de su familia y sin embargo Saúl odiaba a David porque lo veía como un competidor, como alguien que podía desplazarle de su trono. Y le persiguió a muerte por todos los sitios habidos y por haber. Finalmente Saúl murió y ahora David ascendió al trono. Y David un día dice: ¿ha quedado alguien de la descendencia de Saúl? Y le dicen: bueno, pues sí, ha quedado un tal Mefiboset, lisiado, un hombre que tenía un defecto por un accidente, lisiado. Y David dice: que venga a mi casa. Y aquel pobre hombre estaba muerto de miedo, porque era nieto de Saúl, el que había quedado. Y Mefiboset, cuando llega a la casa de David, está temblando, piensa que lo peor que se puede pensar, ¿no? Fíjense, en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1, dice David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Fíjense bien en esta expresión, ¿no? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? De Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl, que era íntimo amigo de David. Eran como uña y carne. Ese tipo de amistad
auténtica, real, ¿no? Y habían hecho pacto entre ambos. Y David se había comprometido con Jonatán en cuidar de su descendencia. Y este era un hijo de Jonatán. Y ahora David va a cumplir su palabra. Pero claro, la actitud de las expectativas de Mefiboset cuando se presenta allí, pues el hombre se le debía de ver en la cara el terror que tenía encima. Y por eso, en 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, le dijo David, no tengas temor. le vio la cara. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Increíble, tú comerás siempre a mi mesa. Un hombre lisiado, un hombre con una trayectoria, su abuelo había sido de esa forma. Pero fíjense, a mí siempre me encanta esta expresión, ¿no? Haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Podríamos cambiar las palabras si quisiéramos. Haré misericordia contigo por amor a mi Hijo Jesucristo, diría el Padre, con nosotros. Porque nosotros alcanzamos misericordia en Cristo. Dios el Padre nos ama en Cristo, es en Él donde nosotros hemos encontrado el acceso a su casa, a su amor, a esta invitación generosa que Él nos extiende. El caso de Mefiboset, o mucho más en el Nuevo Testamento, esto que estoy describiendo ahora, son ejemplos maravillosos de la gracia de Dios. Estar en la casa del Dios eterno, por su misericordia. Entonces, estamos hablando de lo que implica, de las implicaciones que tiene esto que estamos viendo aquí. Hemos hablado de la hospitalidad, hemos hablado también de la misericordia de Dios al invitarnos a su casa. Debemos hablar también del compromiso de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, es que estas cosas hay que verlas en el mundo antiguo, porque desgraciadamente nuestras sociedades modernas han perdido algunos valores, en muchas de nuestras sociedades se han perdido valores fundamentales de aquel tiempo que algunos echamos de menos, ¿no? Digo compromiso, ¿por qué? Porque en aquel tiempo el comer o beber con alguien en la casa de alguien implicaba mucho más que simplemente pasar un rato juntos. Implicaba un vínculo de lealtad mutua. Comer en la misma casa, en la misma mesa, era un vínculo fuerte, fuertísimo. En muchas ocasiones se comía juntos después de haber hecho ciertos arreglos, de haber llegado a ciertos acuerdos, de haber firmado ciertos pactos. Se sellaba con una comida, no ante notario, no, sino con una comida. Eso era, diríamos nosotros, sagrado, sagrado. Y nos acordamos cuando nuestro Señor Jesucristo cenó la última noche con sus discípulos. Lo mismo. Implicaba esa comunión, pero también implicaba compromiso. Recuerden que durante aquella cena el Señor tomó el pan, tomó la copa y dijo, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Él estaba comprometiéndose con aquellos con los que estaba comiendo. Era un pacto de lealtad. Y entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de la bajeza moral de Judas en aquella noche que estaba allí, que sabía las intenciones, él ya tenía decidido aquello que iba a hacer, ya había acordado con los sumos sacerdotes todo aquello, de traicionar al Señor. Y el Señor le ofrece un bocado especial al acabar la cena. Y Judas lo toma. Y como si no pasara nada, transgrediendo todas las normas de compromiso, de lealtad. Y el Señor le había dicho que sabía quién era el que le iba a entregar. Y Judas actúa como si no pasara nada, rompiendo todos los compromisos, toda la lealtad, toda la amistad, quebrantando todo. Eso era algo muy, muy grave. O sea, la actitud de Judas, nosotros lo vemos como una traición, pero se reviste de muchísimo más que todo eso. Es una negación del compromiso el Señor Jesucristo haciendo un pacto con ellos, Judas haciendo pensar que sí, y tomando toda de aquella comida, sentados a la mesa como si estuvieran todos mutuamente de acuerdo
y era falso. Pero Dios no es así. Por lo tanto, estar sentados a la mesa, entendiéndolo en el lenguaje bíblico, implica de parte de Dios compromiso. Claro, y espera un compromiso también de nuestra parte. Por eso también pues, recordamos esto, ¿no? El pacto que el Señor hizo con nosotros cuando tomamos del pan y del vino, recordando, rememorando aquella última noche del Señor. Implica compromiso, implica también, lógicamente, comunión. Implica compartir cosas, implica tener amistad. Y esto es lo que celebramos, como digo, también cuando nos sentamos a la mesa del Señor, con el pan y el vino. Implica, la finalidad es tener comunión entre nosotros y tener comunión con el Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo solo un pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión entre nosotros. Eso implica. Ahora, notemos también aquí en el Salmo 23 que esta comunión se extiende en el tiempo. No es algo ocasional, no es un invitado que está de paso, sino que como luego al final del Salmo va a decir, en la casa de Jehová moraré por largos días. No es que estamos de paso, no es que nos va a tener un día, una semana, no, sino que va a ser nuestra morada permanente por toda la eternidad. Esta es la idea, ¿no? Luego también nos habla de celebración, y lo vemos también aquí en el Salmo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La presencia de los angustiadores o de los enemigos. Y la idea, tal vez aquí, es que el salmista está recogiendo muchas ideas diferentes, ¿no? Que se podrían dar en un contexto como el que estamos considerando. La idea ahora parece ser la de una celebración, la de una victoria. De hecho, mientras están celebrando este banquete, los enemigos que han sido vencidos están allí, les están viendo, podían ver todavía sus miradas de odio, feroces, pero ya no pueden hacer ningún daño al invitado. Están allí, pero no pueden hacer nada, no pueden tocarles. Es una celebración. Los enemigos han quedado cautivos finalmente. Y así va a ocurrir en nuestra experiencia también. ¿Cuántos enemigos tenemos ahora? Ya no solamente hablo de personas, sino cuántas cosas, cuántos enemigos del alma, del espíritu tenemos. Nuestro propio pecado, para empezar. Nuestra propia naturaleza, caída, pecaminosa. Pero también situaciones a nuestro alrededor tan malas, tan malas. Llegará el momento que nos sentaremos con el Señor, victoriosos, y miraremos esas cosas. Miraremos nuestros enemigos, vencidos ya, cautivos, incapaces ya de podernos infligir ningún tipo de daño. Estaremos con el Señor es el vencedor. Recuerden las palabras del Señor en Juan, en el capítulo 16, versículo 33, con un realismo total, absoluto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. No, la vida del creyente no es un camino de rosas, una balsa de aceite libres de todo tipo de problemas y de dificultades. No, nunca la Biblia nos presenta este escenario. En el mundo tendréis aflicción. Esto es lo que ocurre, pero, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Finalmente estaremos sentados con el Señor y todos nuestros enemigos, todos nuestros angustiadores, estarán allí cautivos, sin que puedan hacer nada. Y hay un banquete celestial, y de eso también nos habla esta figura, esta metáfora que el salmista está usando ahora. Un banquete celestial en el que el Señor, lógicamente, está presidiendo, y todos los creyentes de todas las generaciones somos invitados. Apocalipsis capítulo 19
versículos 7 y 9 nos habla de las bodas del Cordero, el Señor como el anfitrión sentado en la cabecera de la mesa. Me imagino, bueno, en fin, no sé cómo será. Supongo que igual no hay que tomarlo tan literalmente, porque si no será una mesa infinitamente larga, muy larga, ¿no? El Señor sentado presidiendo aquel banquete real. Y encima de la mesa, todas las bendiciones que Cristo ha conseguido para nosotros. Porque la mesa que aparece aquí en este salmo, aderezas mesa, preparas mesa, este banquete, pues todas aquellas cosas implican lo que Cristo, por su misericordia, por su gracia, por su poder, ha conquistado, ha ganado para nosotros al precio de su propia sangre. Y de esto nos habla también aquí el salmista. Luego añade, unges mi cabeza con aceite. Antes ya he mencionado esta costumbre en la hospitalidad oriental. Y eran perfumes delicados, según la persona iba entrando en la casa, que servían para refrescar, pero también hablaban de gozo, de plenitud. El perfume, el ungüento, es así interpretado muchas veces en las Escrituras, como si fuera un refresco para el alma del creyente, como si fuera fuente de gozo. O lo podemos ver desde el otro ángulo, la ausencia de ungüento, de perfumes, pues eran personas que estaban de duelo, personas que estaban tristes. Ellas evitaban por todos los medios pues colocarse ese tipo de ungüentos y por el contrario pues su vestimenta y su aspecto sería totalmente diferente. Porque ya digo, este ungüento pues nos habla de gozo, de plenitud. También nos habla de permanencia, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque nosotros hemos sido ungidos ya no con un perfume, sino con el mismo Espíritu Santo. Y esto nos habla de permanencia. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento especialmente ya no era como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo ungía a la persona con el fin de que llevara a cabo un ministerio concreto, pero una vez acabado podría abandonarle. En el Nuevo Testamento no es así. El Señor Jesucristo dijo que morará con vosotros, todos los creyentes. El Nuevo Testamento lo confirma. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Efesios 1:13 creo que es, pues también dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En 1 Juan capítulo 2, 27 y versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Así que esta unción es como si fuera un perfume de esos, no de esos baratos que te lo echas un poquito en la cara después de haberte afeitado y al cabo de 5 minutos ya el olor ha desaparecido. No, hablamos de esos perfumes caros que te colocas una gotita y el olor permanece el día entero, ¿no? Pues es un perfume refrescante, pero es un perfume que permanece, que perdura. Así es el Señor Jesucristo con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ahora, qué triste a veces que nosotros anulamos, no que perdemos el Espíritu Santo, pero sí que anulamos los beneficios del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque entristecemos al Espíritu Santo, porque lo contristamos, porque lo apagamos, porque lo resistimos. Todas estas cosas, ¿no?, que el Nuevo Testamento nos dice. Pero Dios quiere bendecirnos de manera permanente. Por eso dice el salmista, mi copa está rebosando, que habla de la plenitud de todas las bendiciones de Dios para nosotros. Porque no lo olvidemos, Dios no solamente nos quiere dar vida, por supuesto, nos quiere dar vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor Jesucristo dijo, para que tengan vida en abundancia, que es un matiz de lo que viene a transmitirnos esta idea de una vida abundante, una vida rebosante de alegría, de gozo, plena, disfrutando de todo lo que el Señor
ha conseguido para nosotros. Esa vida por fin satisfecha. No sé si a usted le pasa que constantemente tenemos esa sensación de insatisfacción, queremos más, queremos más. Finalmente, en la casa del Padre tendremos vida abundante. Nunca más volverá esa sensación de que queremos más. Ahora en este mundo presente es tan difícil a veces disfrutar de toda la plenitud de Dios, pero en aquel momento va a ser algo glorioso. Aunque también ahora ya podemos disfrutar de todo eso. Y cuanto más cerca andamos del Señor, más disfrutamos de sus bendiciones. Luego continúa diciendo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y es interesante esta parte ahora de la metáfora. ¿Por qué? Porque el anfitrión en el Oriente, en aquella cultura antigua, no solamente tenía el deber moral de ocuparse de su huésped, de su invitado, en tanto que estaba bajo su techo, sino también que tenía que pensar y que proveer para cuando él saliera, cuando él partiera. Tenía que darle lo necesario para que pudiera comer en el camino. Pero aquí este anfitrión hace más que eso. ¿Qué es lo que hace? Pues aquí ahora David se siente como que tiene que continuar su camino y evidentemente en el camino hay peligros. Y el anfitrión ofrece figuradamente 2 hombres fuertes que le van a escoltar, que le van a proteger hasta que llegue a su destino. ¿Y cuáles son estos 2 hombres fuertes que actúan aquí como guardaespaldas? Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días, como si fueran detrás de él, guardándoles la espalda, protegiéndole, proveyéndole todo lo que necesitara para el camino. Y de eso nos habla el bien que necesitamos en nuestro peregrinaje por este mundo tan sucio, tan difícil, tan malo. El bien nos acompañará. La misericordia nos acompañará también, tan importante. ¿Por qué? Porque desgraciadamente somos hombres pecadores y pecamos. Y necesitamos la restauración, el perdón de Dios. La misericordia nos acompaña. La misericordia de Dios que nos trae, que nos habla de perdón. Así que el anfitrión no acaba su tarea cuando el invitado se va de su casa, sino que aquí Dios se presenta como alguien que provee los recursos necesarios para que la persona que ha sido invitada por él, pero que ya parte para su casa, pues vaya acompañado, vaya protegido, lleve lo necesario para el camino. Así es Dios con nosotros, ¿no es cierto? Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Otra escena más de nuestra peregrinación terrenal por aquí. Ahora David se presenta como regresando a la casa de Dios, tal vez regresando a Jerusalén, regresando al santuario. Para él, y esto es una nota, un detalle importante, para él la casa de Dios no es el lugar donde iremos por la eternidad. Para él la casa de Dios ya era un lugar en este mundo donde él podía disfrutar de la presencia de Dios. Fíjense en el Salmo 27, versículo 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En otra ocasión decía que tenía envidia de los gorriones que habían hecho sus nidos en la casa de Dios. Quizás no era David, era otro salmista, no me acuerdo ya bien. Pero tenía envidia de ellos, porque ellos nunca se iban de la casa de Dios, estaban permanentemente ahí. Y él se tenía que ir, el salmista se tenía que ir. En todo caso, la verdad que nosotros tenemos que aprender de aquí es que morar en la casa de Dios no necesariamente implica ir al cielo. Ya podemos y debemos empezar a morar en la casa de Dios aquí. Ya debemos empezar a contemplar la hermosura de Dios. Ya debemos de empezar a preguntar acerca de quién, de cómo es ese Dios en el que hemos creído. Tenemos información abundante, toda la necesaria en la palabra de Dios. Y esto que dice aquí, en la casa de Jehová moraré por largos días, nos habla también de nuestra morada eterna. Tal vez David no pensaba tanto en el Antiguo Testamento, no estaba
tan claro lo de la inmortalidad. Eso salió a la luz por medio del Evangelio, nos dice Pablo cuando escribe a Timoteo. Cristo sacó por medio del Evangelio, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Bueno, pues puede que David en este momento, aunque tenía otros momentos que sí que lo tenía más claro, y hay salmos que hablan de la resurrección, de la vida eterna, no estaba tan oscuro, pero tampoco estaba tan claro, vamos a decirlo. Y puede que él no pensara tanto en la inmortalidad y en la casa del Padre, pero nosotros ya en este tiempo tenemos la suficiente luz para saber cuál es la meta final de nuestro peregrinaje. Estaremos en la casa del Padre. Esa es nuestra meta final. Ya debemos, como hombres de fe, peregrinos en este mundo, debemos de poner nuestra mirada en nuestro destino final, en la casa de nuestro Padre. Y David aquí, pues, se siente seguro, sabe que va a llegar a esa casa, lo sabe. Sabe que Dios le va a sostener, le va a guiar, le va a cuidar, le va a dirigir, le va a proteger. Y finalmente, cuando tenga que atravesar por la muerte, pues será un partir de este mundo para entrar inmediatamente a la presencia de Dios, para estar con Cristo. Esto es la muerte, el destino final. Pasar de aquí al otro mundo. Y el Señor estará también, como ya hemos visto en el Salmo anteriormente, en ese momento difícil el Señor tomará nuestra mano y nos llevará al otro lado, a la otra ribera, vamos a decirlo así, a la casa celestial, ya a nuestro hogar definitivo donde moraremos por largos días, la casa de Jehová. Y este término, la casa, el hogar, es un término muy sugerente. Tiene mucho poder detrás de sí, ¿no? La idea de estar en casa. Cuando uno tiene que viajar por aquí, por allá, pues puedes estar en sitios muy cómodos, en lugares muy bonitos, en hoteles igual de lujo, yo qué sé, dónde puede ir usted, pero como en casa no se está en ninguna parte. Volver a casa, estar en el hogar, con la familia, con los seres que queremos, el lugar donde nos sentimos cómodos, el lugar donde sabemos que pertenecemos. Y además en este caso del que estamos considerando en este salmo, en la compañía del mismo Dios eterno, de aquel que tanto nos ha amado, que tanto ha hecho para que podamos estar con Él. Pues será algo maravilloso y algo que se prolongará por largos días. David tal vez pensaba en una estancia prolongada en Jerusalén, en el santuario. Nosotros pensamos, a la luz del Nuevo Testamento, en la eternidad, con nuestro Padre Celestial. Ya no como invitados, que estamos allí de paso. No, es nuestro hogar definitivo, es la casa, es nuestra casa. Ya estamos allí no como invitados, sino como hijos, formamos parte de esa familia de Dios. Y estamos en el hogar. Ese será nuestro destino final. Cuando uno contempla la vida con todas sus dificultades, a la luz de este salmo, con todas las promesas enriquecedoras que encontramos aquí, pues la vida con todas sus dificultades parece ser otra diferente, ¿no es cierto? Y nosotros seguimos, es verdad, seguimos por este valle de sombra de muerte. Seguimos a través de este mundo donde, como dijo el Señor, en el mundo pues encontraréis dificultades. Pero seguimos mirando a nuestro destino final, la casa de nuestro Padre Celestial, llegar al hogar. Qué hermoso será aquel día. Pues sí, vamos a pasar por dificultades, seguro que sí, seguro. Es así, es nuestro peregrinaje en este mundo. Pero nunca olvidemos estas dos figuras que nos han sido presentadas en este salmo. El Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro anfitrión, con todo lo que sugieren estas dos figuras, tan ricas en conceptos, y que tanto consuelo, protección, ánimo, aliento traen a nuestras vidas. No desesperemos. La única forma para no hacerlo, es mirando al Señor y disfrutando de la comunión con Él permanentemente. Eso no va a cambiar los problemas, pero va a cambiar nuestra actitud frente a los problemas
¿Y cómo los llevamos? ¿Cómo los asumimos? ¿Cómo salimos de ellos? Pues no son palabras huecas como aquel que le dice, no, tranquilo, no va a pasar nada. No, no estamos hablando de eso. Van a pasar muchas cosas, pero estamos con el Señor. Y eso cambia cualquier circunstancia. Pues ánimo, ánimo porque nos va a hacer falta. Ánimo confiando siempre en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a guardar, a atesorar todos estos principios, todos estos conceptos en nuestro corazón en momentos difíciles y en cualquier otro momento, y disfrutar siempre de este Dios que tanto nos ha amado, que está a nuestro lado, que nos invita a su hogar. Una vez más, les doy las gracias por habernos acompañado en este tiempo y deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por su atención.